grupo número 4, mi nombre es Steven Mestancio, voy a explicar el primer ejercicio, el cual consiste en: la aceleración de una partícula se define por la relación de la aceleración es igual a menos k sobre x, cuando x tiene que ser diferente de 0. Se determina experimentalmente que la velocidad 1 será 15 metros sobre segundo cuando esté en la posición 0,6 metros, y que la velocidad 2 será 9 metros sobre segundos cuando la posición 2 sea 1,2 metros. Lo que nos pide al principio es determinar el valor de k. Nosotros podemos hallar k sabiendo que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto a x. Entonces, nosotros tenemos que la aceleración es igual a menos k sobre x. Entonces, comenzamos a integrar. Integramos con respecto a x. Entonces, tendríamos velocidad al cuadrado. Esto es igual a menos k por logaritmo natural de x, ¿verdad? Que esta es una de las propiedades de la integral. Como esto aquí tiene que ser una integral definida, entonces sabemos que va a estar entre la velocidad 9, 15 y en la posición 0,6, 1,2 y 0,6 acá abajo. Entonces comenzamos a reemplazar, y los cuales nos quedarían reemplazando la velocidad con 9 sobre 2 quedaría 40,5, menos reemplazando la velocidad con el 15 nos quedaría menos 112,5, que esto sería igual a menos k logaritmo natural de 1.2 menos logaritmo natural de 0.6. Haciendo estos cálculos en la calculadora, podremos obtener que k va a ser igual a 104,34 metros. Eso nos va a servir para realizar el literal b, que nos pide la rapidez de la partícula cuando x igual 1,5. Entonces, como nosotros ahora nada más intercambiamos una posición, tomamos la misma integral. B cuadrado sobre 2 es igual a menos k logaritmo natural de x. La diferencia es que aquí no sabemos la velocidad, que es lo que estamos buscando, y sabemos que la otra velocidad sería 9. Y aquí sería 1,5 y 1,2. Entonces reemplazamos b cuadrado sobre 2 menos el otro resultado que ya teníamos, 40,5, es igual a menos k logaritmo natural de 1,5 menos logaritmo natural de 1,2. Pasamos esto aquí a sumar, reemplazando el valor de k, que ya lo obtuvimos. Tenemos el resultado de esta resta, 0,223, y este menos 40,5 pasa a sumar. Entonces la velocidad nos va a quedar 5,86 metros sobre segundo. Y ahora solamente nos falta determinar la parte C, que es la posición de la partícula cuando su velocidad es 0. Volvemos a tomar esta fórmula, ahora reemplazando en la velocidad 0 y 9. Y como no sabemos la posición, es lo que vamos a buscar. Entonces solamente reemplazamos menos 40,5, es igual a menos k logaritmo natural de x más 104,34 por 0,181, y el logaritmo natural de x
ponemos en base de Euler. Y se va esto, y esto aquí se queda elevado. Y con la ayuda del calculadora vamos a tener el resultado de que la X será igual a 1,76 metros. Bien, vamos a proceder a explicar el ejercicio 2 de la guía autónoma al video de Física 1. En este ejercicio tenemos que lanzamos una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial y que esta posee una aceleración hacia abajo por la gravedad y debido al viento una aceleración constante en el eje de las X. En este ejercicio se nos pide calcular la distancia entre el punto de lanzamiento y el punto de impacto. El punto de lanzamiento ocurre aquí a nuestros 50 metros de altura, que lanzamos la pelota verticalmente, y nuestro punto de impacto ocurre cuando nuestra altura es igual a 0. Utilizando las herramientas de cálculo, nosotros hacemos un análisis en el eje Y y en el eje X. En el eje Y sabemos que nuestra aceleración en Y es igual a la derivada de la velocidad en Y sobre el tiempo. Haciendo las respectivas fórmulas, conocemos que nuestra velocidad en Y es igual a menos 9,8t más 20. Sabemos también que esta velocidad en Y está dada por nuestra posición en Y sobre el tiempo. Entonces integramos y conocemos que nuestra posición en Y está dada por esta fórmula. Ahora, cuando nuestra posición es igual a 0, tenemos que resolver un sistema de ecuaciones de segundo grado, en el cual conocemos que tenemos dos tiempos, 5.83 y menos 1,75, en el cual nuestra altura es 0. Este menos 1,75 no es una solución real, por lo tanto nuestro tiempo en el cual nuestra altura es 0 es 5.83. Bien, entonces necesitamos también hacer el análisis en X. Haciendo la respectiva fórmula sabemos que la velocidad en X está dada por 2 veces el tiempo. Y nuestra posición en X está dado por el tiempo al cuadrado. Entonces, cuando nuestro tiempo es 5.83, nuestra altura es 0 y nuestra distancia en X es 34 metros. Bien, entonces, esta sería nuestra posición, 34 metros. Como iniciamos en el punto 0, por lo tanto, nuestro desplazamiento total hasta ese tiempo ha sido 34 metros. Dentro de la B, el literal, se nos pide la altura máxima desde el suelo. Como todos sabemos, en un tiro en 2 dimensiones, la altura máxima ocurre cuando la velocidad en Y es 0. Entonces, si nosotros igualamos a 0 la velocidad en Y, podemos conocer un tiempo t en el cual ocurre esto. Y esto ocurre en el tiempo 2,04 segundos. Bien, entonces nosotros necesitamos saber nuestra posición en Y en este tiempo. Reemplazando el tiempo podemos conocer que Y, nuestra altura, nuestra posición, es 70.40 metros medidos desde el suelo. Por último, se nos pide la aceleración tangencial y la aceleración normal cuando Y es igual a 60 metros, nuestra posición durante la subida. Bien, igualando asimismo nuestra posición en Y es 60 metros y resolviendo el sistema de cuadrático, conocemos que tenemos dos soluciones, en el cual el tiempo es 0.58 segundos y el tiempo es 3.49. Como nos pide de subida, tiene que ser antes que el tiempo donde ocurre la altura máxima, que sería entonces 0.58 segundos. Entonces, con este tiempo nosotros podemos calcular nuestra velocidad en X y nuestra velocidad en Y, que es 1.16 y 14.316. Entonces, nuestra velocidad instantánea en ese punto es 14.36, como lo podemos observar aquí. Entonces, nuestra aceleración normal y nuestra aceleración tangencial corresponden respectivamente a componentes de la aceleración instantánea. Nuestra aceleración instantánea sería igual a la raíz de nuestra aceleración x al cuadrado más nuestra aceleración en y al cuadrado, que son menos 9,8 y 2 respectivamente. Entonces, el módulo de nuestra aceleración instantánea es 10,001. Ahora, nuestra aceleración tangencial tiene la misma dirección que nuestro vector velocidad instantánea. Entonces, haciendo trigonometría, conocemos que este ángulo aquí mide 85.46. Ahora, nuestra aceleración normal es perpendicular a nuestra aceleración tangencial. Esto significa que tiene 90 grados. Entonces, como sabemos que nuestro ángulo beta es 68.46 y restando este respectivo para que este se convierta en 90 grados,
Entonces nosotros sabemos que nuestra aceleración normal es nuestra aceleración coseno el ángulo formado es resultante y nuestra acción tangencial es a seno el ángulo. Entonces, reemplazando con este ángulo y con este módulo de nuestra aceleración, conocemos que 2 puntos entre ellos en nuestra aceleración normal y menos 9,60 nuestra aceleración tangencial. Gracias. Mi nombre es Antonio Vinci Luisa y pertenezco al número 4. El problema que toca resolver es que una rueda de 50 centímetros de diámetro tarda 10 segundos en adquirir una velocidad constante de 300 revoluciones por minuto. Y lo que nos piden es determinar la aceleración angular y también nos piden cuándo la rueda alcanza la velocidad anterior, cuál es la velocidad lineal de un punto de la periferia, es decir, la velocidad tangencial. Y el literal C nos piden determinar la aceleración centrípeta que posee la rueda a los 5 segundos. El ejercicio nos da como datos la velocidad angular y el diámetro. Entonces, a partir de la velocidad angular, como podemos ver, tenemos en revoluciones por minuto. Tenemos que transformarlo a radianes sobre segundo. Y entonces diríamos que una revolución, 300 revoluciones por minuto. Una revolución tiene 2 pi radianes. Entonces, y un minuto tiene 60 segundos. Y esto nos da un resultado de 37.7 radianes sobre segundo. Y lo mismo nos dan el diámetro, pero nosotros necesitamos el radio. Entonces calcularíamos que el diámetro, el radio es igual a 25 centímetros. Ya. El literal A nos pide calcular la aceleración angular en un tiempo de 10 segundos. Entonces, utilizando la fórmula que nos dice que la velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, como partimos del reposo, esto es igual a 0 y tenemos que la velocidad angular es igual a la aceleración angular por el tiempo. Y la aceleración angular sería igual a la velocidad angular por el tiempo. Como ya tenemos la velocidad angular, que sería esta, dividiríamos 37.7 para 10. Y esto nos da un resultado de 3.77 radianes sobre segundo al cuadrado. Aquí recordamos que el radio lo tenemos en centímetros, pero necesitamos transformarlo a metros, entonces sería 0,25 metros. Entonces nos pide calcular, el literal B nos pide calcular la velocidad tangencial, que sería esta, y utilizamos la fórmula que sería velocidad angular por el radio. Velocidad tangencial, como ya tenemos la velocidad angular que es 37.7, lo multiplicamos por el radio que es 0,25, nos da que la velocidad tangencial es igual a 9.42 metros sobre segundo. En el literal C nos piden calcular la aceleración centrípeta. Pues lo conocemos. Para calcular la aceleración centrípeta tenemos que calcular primero la velocidad angular y la calculamos utilizando la fórmula que es aceleración angular por el tiempo. Entonces la velocidad angular, como ya conocemos estos datos, recordemos que el tiempo es igual en 5 segundos. Entonces la velocidad angular sería 18.85 radianes sobre segundos. Como ya obtuvimos estos dos datos de aquí, entonces ahorita tenemos que obtener la velocidad tangencial, que sería a la velocidad angular por el radio. Una vez
como ya conocemos la velocidad angular y ya tenemos el radio, entonces la velocidad tangencial nos da 4.71 metros sobre segundo. Ya, ahora la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Entonces tenemos que 4,71 al cuadrado sobre el radio, que es 0,25 metros. Y esto nos da un resultado de 88.83 metros sobre segundo al cuadrado. Finalmente tenemos el problema 4, el que nos expresa que un avión vuela desde el punto A hasta el punto B, que se encuentra a 300 kilómetros de distancia en la dirección este. El viento sopla a 300 en la dirección sureste, con velocidad de 80 kilómetros por hora. Si la velocidad del avión es de 600 kilómetros por hora, determinar el tiempo de vuelo del avión entre las dos localidades. Bueno, para la resolución de este ejercicio haremos el uso de un gráfico. En el gráfico representamos la velocidad sub v, que es la velocidad del viento, que es 80 kilómetros sobre hora, teniendo un ángulo de 30 grados con respecto al sur. Listo. Tenemos una velocidad A sub b, que quiere decir que es la velocidad de A con respecto a B, de la velocidad del avión con respecto al viento. Entonces, al sumar estos dos vectores, por suma de vectores, obtenemos el vector A, que es el vector que representa la velocidad del avión. Listo. Tenemos esta fórmula, que la velocidad del avión sería igual a la velocidad de A sub b la velocidad del avión es igual a la velocidad de A con respecto al viento y la velocidad del viento. Listo. Ahora vamos a reemplazar componente por componente. Para ello vamos a realizar la descomposición vectorial. Entonces tenemos que trabajemos primero con B A sub B. Entonces tenemos B sub AB sería igual a 600, porque 600 la magnitud, 600 por el coseno del ángulo, esto en I, más 600 por el seno del ángulo, esto en J. Listo. Ahora vamos a hallar la velocidad sub v, la velocidad del viento. La velocidad del viento sería igual a 80 por el coseno de menos 60 grados. También se puede representar como menos 60 si lo tomamos de esta forma, menos 60 grados. Listo. Esto aquí, más 80 por el seno de menos 60 grados en J. Entonces, tenemos que el vector B sub B, realizando en la calculadora, nos da un valor de 40 en I y menos 69,3 en J. Listo. Ahora vamos a realizar la primera operación. Entonces tenemos que el vector A es igual a la componente del vector en I más la componente del vector en J. Esto sería igual. El vector en J no tiene componente, entonces es 0. Listo. Vamos a trabajarlo abajo. Entonces tenemos que el vector BA sub I más el 0 vector debe ser igual a 600 coseno del ángulo en I más 40i, esto en I, más en J 600 por el seno del ángulo menos 69,3. Anotamos las coordenadas en J, pese a que este no la posee, porque nos va a ayudar a encontrar el ángulo. Entonces, vamos a usar la fórmula. Este se igualaría con este. Entonces quedaría 600 seno del ángulo es igual
menos 69,3 debe ser igual a 0. Entonces, tenemos que el seno del ángulo debe ser igual a 69,3 sobre 600. Entonces el ángulo deberá ser igual al arco seno de 69,3 sobre 600. Realizando esto en la calculadora tenemos que el ángulo es de 6,63 grados. Listo. Entonces con ello, ahora ya vamos a usar BA sub I. Esto lo vamos a escribir acá. Entonces BA sub I deberá ser igual a 600 coseno del ángulo, 600 por coseno del ángulo que ya hallamos, menos 69,3. Listo. Entonces tenemos que el vector finalmente, realizando esto en la calculadora, nos da un valor de 635,99 kilómetros sobre hora. Listo. Entonces, ya tenemos la posición final, la posición inicial y la velocidad. Ya podemos hallar el tiempo. Con la fórmula, posición final es igual a posición inicial más velocidad por el tiempo. En este caso no existe aceleración, por eso no escribimos el resto de la fórmula. Entonces tenemos que la posición final es 3000, la posición inicial es 0, más la velocidad que ya la hallamos, y el tiempo. Finalmente, despejando queda esto, y por lo tanto el tiempo en la calculadora queda que es igual a 4,72 horas.